En el pequeño pueblo de Santa Elena, donde las tradiciones se respetan y las familias se mantienen unidas por generaciones, vivía María Esperanza Valdés, una mujer de 68 años, cuyas manos arrugadas contaban historias de décadas de trabajo, amor y sacrificio. Lo que nadie imaginaba era que en su propia casa, bajo su propio techo, se gestaría una traición tan profunda que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su familia para siempre. Esta es la historia de cómo una abuela aparentemente frágil, demostró que la sabiduría acumulada durante décadas, puede ser el arma más poderosa cuando se trata de defender la dignidad propia y enseñar lecciones que marcarán a toda una generación. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. María Esperanza había construido su vida alrededor de una sola filosofía: la familia es sagrada. Durante 45 años de matrimonio con Roberto, había criado a 3 hijos con mano firme pero corazón tierno. Cuando Roberto murió hace 5 años de un infarto repentino, María pensó que lo más difícil ya había pasado. Se equivocaba. Su casa de 2 pisos en la calle Libertadores se había convertido en el refugio perfecto para ella. Los jardines que cuidaba con esmero florecían con rosas rojas y jazmines blancos, el mismo tipo de flores que había plantado cuando era una joven esposa. Cada mañana, a las 6 en punto, María se levantaba para preparar café en la vieja cafetera de aluminio que había sido regalo de bodas. El aroma llenaba toda la casa, despertando recuerdos de tiempos más felices. Pero todo cambió cuando su hijo menor Carlos, de 32 años, llegó a casa una tarde de marzo con noticias que alterarían para siempre la tranquilidad de María. «Mamá, tengo algo que decirte», había dicho Carlos nervioso jugando con las llaves de su automóvil. «Valentina y yo, nos vamos a casar el próximo mes». María había conocido a Valentina Morales apenas 6 meses atrás. Una mujer de 28 años, delgada, con cabello teñido de rubio platinado y uñas siempre perfectamente arregladas. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental del centro, y tenía esa sonrisa que parecía ensayada, como si siempre estuviera posando para una fotografía. ¿El próximo mes? María había sentido como si el suelo se moviera bajo sus pies. Pero hijo, apenas la conoces. El matrimonio es algo serio, no es un juego. Carlos había defendido su decisión con la pasión de un hombre enamorado, pero María veía algo en los ojos de Valentina que no le gustaba. Era una mirada calculadora, como si estuviera evaluando cada objeto de la casa, cada detalle de la vida de María, buscando oportunidades. La boda se celebró en abril, una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. María intentó estar feliz por su hijo, pero no podía ignorar la forma en que Valentina hablaba con ella, siempre con esa sonrisa forzada y comentarios que parecían inocentes, pero llevaban veneno escondido. «Ay, doña María, qué linda está su casa. Debe ser agotador mantenerla tan grande a su edad», decía Valentina durante la recepción, tocando el brazo de María con una familiaridad fingida. «Carlos me contó que a veces se le olvidan las cosas. Es normal a los... ¿Cuántos años tiene usted?» María había apretado los dientes. A los 68 años su mente estaba más clara que la de muchos jóvenes, pero ya empezaba a ver el juego de Valentina, sembrar dudas sobre su capacidad, hacer que Carlos pensara que su madre necesitaba supervisión. Los problemas comenzaron inmediatamente después de la luna de miel. Carlos había perdido su trabajo en la fábrica textil debido a recortes de personal, y Valentina sugirió que se mudaran temporalmente a casa de María, solo hasta que Carlos encuentre algo nuevo. «Es lo más práctico», había dicho Valentina ya instalándose en el cuarto que había sido de Carlos durante su adolescencia. «Usted tiene toda esta casa para usted sola, y nosotros necesitamos ahorrar dinero. Además, así podemos cuidarla mejor».
María sabía que no era una petición, sino una imposición disfrazada de favor. Pero era su hijo, y una madre siempre encuentra espacio para sus hijos, sin importar las circunstancias. Lo que María no anticipó fue cómo Valentina comenzaría a comportarse una vez establecida en la casa. Al principio fueron pequeñas cosas. Usaba los productos de limpieza caros de María sin pedir permiso, reorganizaba la cocina a su gusto, invitaba a sus amigas sin consultar. Cuando María intentaba hablar con Carlos sobre estos comportamientos, él la tranquilizaba diciendo que Valentina solo estaba tratando de ayudar, y que María estaba siendo demasiado sensible. Las cosas empeoraron cuando Valentina comenzó a hacer comentarios públicos sobre María. En el supermercado frente a las vecinas decía cosas como: «Pobrecita doña María, ayer se le olvidó apagar la estufa. Por suerte yo estaba ahí para evitar un accidente». O en la farmacia: «Sí, tengo que estar muy pendiente de ella. A veces se confunde con los medicamentos». María sabía que estas historias eran mentira, pero Valentina las contaba con tal convicción y preocupación fingida, que las personas comenzaron a verla con lástima, como si fuera una anciana frágil que necesitaba supervisión constante. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde de junio. María había pasado toda la mañana preparando el almuerzo favorito de Carlos: sancocho con pollo, arroz con coco y patacones. Era una comida que requería horas de preparación, algo que hacía con amor porque sabía cuánto la disfrutaba su hijo. Cuando Carlos llegó del trabajo, Valentina inmediatamente comenzó a quejarse: «Mi amor, tu mamá estuvo toda la mañana haciendo un desastre en la cocina. Mira cómo quedó todo sucio, y ese sancocho está demasiado salado, casi no se puede comer». María había probado la comida múltiples veces. Estaba perfecta como siempre. Pero vio cómo Carlos, cansado después de otro día buscando trabajo sin éxito, simplemente asintió y pidió una arepa con queso en lugar del sancocho que había tomado horas preparar. Esa noche, mientras María lavaba los platos, escuchó a Valentina hablando por teléfono con alguien. «No, no puedes venir mañana. La vieja está de mal humor porque le dije que su comida estaba horrible. Pero tranquila, dale unas semanas más, y Carlos se va a dar cuenta de que no puede cuidarse sola. Entonces podremos hacer lo que queramos con esta casa». Fue en ese momento que María entendió completamente lo que estaba pasando. No era solo una nuera irrespetuosa. Era una manipuladora calculadora que estaba trabajando sistemáticamente para aislarla de su propio hijo y apoderarse de su hogar. Valentina no había llegado a su familia por amor, sino con un plan muy específico. María se quedó despierta toda esa noche, sentada en su silla de mimbre favorita, mirando las fotografías familiares que decoraban la sala. Fotos de Roberto en su uniforme militar, de sus hijos en sus graduaciones, de nietos que vivían en otras ciudades y la visitaban cada Navidad. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida protegiendo y nutriendo a su familia, pero nunca había tenido que protegerse de alguien dentro de ella. La madrugada la encontró con una decisión tomada: no iba a permitir que Valentina destruyera todo lo que había construido. No iba a dejar que manipulara a Carlos ni que la convirtiera en una extraña en su propia casa. Había llegado el momento de que esta joven aprendiera que subestimar a una mujer de 68 años con décadas de experiencia en la vida era el error más grande que podía cometer. María no sabía exactamente cómo iba a actuar, pero sabía que tenía algo que Valentina nunca podría tener: la sabiduría que viene de haber enfrentado verdaderas adversidades, de haber criado una familia con recursos limitados, de haber sobrevivido a pérdidas devastadoras y salir fortalecida. El sol amaneció sobre Santa Elena, y con él comenzó una nueva etapa en la vida de María Esperanza Valdés. Una etapa en la que ya no sería la víctima silenciosa de los juegos crueles de una nuera manipuladora. Era hora de que la estudiante se convirtiera en maestra, y la lección que estaba a punto de enseñar sería una que Valentina nunca olvidaría.
Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los siguientes días después de esa reveladora conversación telefónica fueron diferentes para María. Por primera vez en meses, se levantó cada mañana con un propósito claro: observar. Durante décadas como madre y esposa, había desarrollado una intuición especial para leer a las personas, pero había permitido que el amor por su hijo nublara esa habilidad natural. Ahora era tiempo de usarla completamente. María comenzó a documentar mentalmente cada interacción, cada comentario, cada gesto de Valentina. Se convirtió en una estudiosa silenciosa del comportamiento de su nuera, y lo que descubrió la llenó tanto de indignación como de determinación. El miércoles por la mañana, mientras preparaba el desayuno, María escuchó a Valentina hablando con Carlos en voz baja en el cuarto de al lado. «Mi amor, ayer tu mamá dejó la llave del gas abierta. Pudo haber sido una tragedia. Creo que deberíamos considerar seriamente buscarle una residencia para adultos mayores. No es seguro que viva sola». María sabía con certeza absoluta que jamás había dejado el gas abierto. Era una mentira tan elaborada que requería planificación. Valentina había abierto la llave intencionalmente para después descubrirla y crear esta narrativa. La sofisticación de la manipulación la impresionó tanto como la enfureció. Ese mismo día, cuando Carlos salió a buscar trabajo, María decidió que era momento de tener una conversación directa con Valentina. La encontró en la sala, limándose las uñas mientras veía una telenovela. «Valentina», dijo María, su voz calmada pero firme, «necesitamos hablar». La joven levantó la vista con esa sonrisa falsa que ya María conocía tan bien. «Por supuesto, doña María, ¿en qué puedo ayudarla?» «Puedes ayudarme explicándome por qué le dijiste a mi hijo que dejé el gas abierto cuando sabes perfectamente que eso no es cierto». Por primera vez, María vio una grieta en la máscara de Valentina. Sus ojos se endurecieron por un instante antes de que recuperara la compostura. «Ay, doña María, no sé de qué me habla, yo solo me preocupo por su seguridad. A veces las personas mayores no se dan cuenta de estas cosas». «Tengo 68 años, no 98», respondió María, «y mi mente está perfectamente clara, sé exactamente lo que estás haciendo». Valentina dejó la lima de uñas, y se puso de pie, su postura cambiando completamente. La máscara de la nuera dulce y preocupada desapareció, revelando algo mucho más frío y calculador. «Mire, doña María», dijo con una voz completamente diferente, «Carlos es mi esposo ahora. Él va a hacer lo que yo le diga que haga. Y si yo creo que usted necesita supervisión, entonces eso es lo que va a pasar. Esta casa es demasiado grande para una persona sola, especialmente para alguien de su condición». «¿Mi condición?». María sintió una calma extraña apoderándose de ella. Era la misma calma que había sentido años atrás, cuando tuvo que enfrentar a un maestro que maltrataba a Carlos en la escuela, o cuando defendió a su familia de un vecino abusivo. «¿Y cuál sería exactamente mi condición?». «Usted sabe perfectamente de qué hablo. Los olvidos, la confusión, los pequeños accidentes. Carlos ya se está dando cuenta. Pronto va a entender que lo mejor para todos es que usted esté en un lugar donde puedan cuidarla apropiadamente». María estudió el rostro de Valentina. Era joven, sí, pero había una dureza en sus facciones que hablaba de una vida donde había aprendido a tomar lo que quería sin importar a quién lastimara en el proceso. Era el tipo de persona que María había encontrado antes en su vida, y sabía exactamente cómo tratar con ellas. «Entiendo», dijo María simplemente. «Gracias por ser tan honesta conmigo». Valentina pareció sorprendida por la respuesta calmada. Claramente esperaba lágrimas, súplicas o una confrontación emocional. La tranquilidad de María la desconcertó. «Bueno, me alegra que lo entienda.
Esto será más fácil para todos si no pone resistencia. Oh, no voy a poner resistencia, dijo María con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al contrario, voy a cooperar completamente. Esa tarde, cuando Carlos regresó de otra entrevista de trabajo fallida, María lo estaba esperando con una taza de café y su postre favorito, flan de coco casero. Era una receta que había perfeccionado durante décadas, una que Roberto solía decir que podría curar cualquier pena. Siéntate, hijo, le dijo, su voz llena del cariño maternal que Carlos conocía desde la infancia. Cuéntame cómo te fue hoy. Carlos se dejó caer en la silla, claramente agotado y desmoralizado. No muy bien, mamá. Parece que todos quieren personas más jóvenes, con más educación formal. A veces siento que no sirvo para nada. María observó a su hijo mientras hablaba. Había trabajado desde los 16 años para ayudar a mantener la familia después de que Roberto sufriera una lesión en la espalda. Había sacrificado sus propios sueños de estudiar ingeniería para asegurar que sus hermanos pudieran terminar la escuela. Era un buen hombre, pero la frustración y el desempleo estaban afectando su autoestima, haciéndolo más vulnerable a la manipulación. Carlos, dijo María suavemente, ¿tú crees que estoy perdiendo la capacidad de cuidarme sola? Su hijo la miró sorprendido. ¿Por qué me preguntas eso, mamá? Solo curiosidad. He notado que últimamente Valentina parece muy preocupada por pequeñas cosas que hago. Me preguntaba si tú también habías notado algo. Carlos bajó la mirada, jugando con la cuchara del flan. Bueno, ella me ha mencionado algunas cosas. Dice que a veces te olvidas de apagar cosas, o que te confundes con fechas. Pero yo no he notado nada raro. ¿Pero confías en lo que ella te dice? Es mi esposa, mamá. ¿Por qué mentiría sobre algo así? María asintió, fingiendo entender. Tienes razón, hijo. Una esposa no mentiría sobre algo tan serio. Esa noche, María comenzó su verdadero plan. No iba a confrontar directamente a Valentina otra vez, porque había aprendido algo importante. Su nuera era más inteligente y manipuladora de lo que había pensado inicialmente. Una confrontation directa solo la pondría en alerta y la haría más cuidadosa con sus tácticas. En lugar de eso, María decidió que era tiempo de que Valentina experimentara lo que significaba enfrentarse a alguien con décadas más de experiencia en la vida. Alguien que había aprendido a sobrevivir y prosperar a través de verdaderas adversidades. María comenzó por hacer algo que no había hecho en años. Llamó a sus amigas de toda la vida. Primero a Carmen Ruiz, quien había sido su vecina por más de 30 años y trabajaba como secretaria en la alcaldía. Luego a Esperanza Torres, que manejaba la farmacia principal del pueblo y conocía a toda la comunidad. También contactó a Dolores Méndez, quien dirigía el grupo de damas de la iglesia, y tenía conexiones con prácticamente toda familia respetable de Santa Elena. Necesito pedirles un favor, les dijo a cada una durante conversaciones cuidadosamente separadas. Ustedes me conocen desde hace décadas. ¿Alguna vez me han visto confundida, olvidadiza o incapaz de cuidarme sola? Las respuestas fueron uniformes e inmediatas. Jamás. María era conocida en el pueblo por su mente aguda, su organización impecable y su capacidad para resolver problemas. Era la persona a la que otros acudían cuando necesitaban consejo o ayuda. ¿Por qué preguntas eso, María?, había preguntado Carmen con preocupación genuina. Porque parece que alguien está tratando de convencer a mi hijo de que estoy perdiendo mis facultades, y creo que es importante que la verdad salga a la luz. El jueves por la mañana, María implementó la segunda fase de su plan. Cuando Valentina salió a hacerse las uñas, un ritual semanal que nunca se perdía, María revisó cuidadosamente el cuarto que compartía con Carlos. No tocó nada,
pero observó todo. Encontró 3 cosas que confirmaron sus sospechas. Una agenda donde Valentina había anotado fechas y planes que incluían mudanza a casa más pequeña y venta de propiedades. Varios folletos de casas en venta en el centro del pueblo, todas significativamente más caras que lo que Carlos podría pagar. Y una libreta con números y cálculos que parecían ser estimaciones del valor de la casa de María y sus posesiones. Pero lo más revelador fue una carta a medio escribir dirigida a alguien llamado Rocío, donde Valentina escribía: «Todo va según el plan. El idiota de Carlos ya está empezando a creer que la vieja está loca. Dale unos meses más y podremos convencerlo de que la interne. Una vez que tengamos la casa podremos venderla y conseguir algo mejor en la ciudad. Te dije que casarme con este perdedor valdría la pena al final». María fotografió la carta con el teléfono celular que sus nietos le habían enseñado a usar el año anterior. No sabía exactamente cuándo usaría esta evidencia, pero sabía que llegaría el momento perfecto. Cuando Valentina regresó esa tarde, encontró a María exactamente donde la había dejado, sentada en la cocina, pelando papas para la cena. Pero algo había cambiado fundamentalmente en María Esperanza Valdés. Ya no era la víctima confundida y vulnerable que Valentina pensaba que era manipulando. Era una mujer que había declarado silenciosamente la guerra, y tenía la experiencia, la sabiduría y la determinación para ganarla. «¿Cómo le fue en el salón, querida?», preguntó María con una sonrisa genuinamente cálida. «Bien», respondió Valentina estudiando el rostro de María con sospecha. Algo en el tono de su suegra era diferente, pero no podía identificar exactamente qué. «Me alegra escuchar eso», dijo María continuando con las papas. «Espero que disfrute todos sus tratamientos de belleza mientras pueda». Esa noche, María se acostó temprano pero no para dormir. Se quedó despierta planeando cada detalle de lo que vendría después. Valentina había cometido el error de subestimar a una mujer que había sobrevivido a la pobreza, criado 3 hijos prácticamente sola mientras su esposo trabajaba turnos dobles, y navegado décadas de desafíos que habrían quebrado a personas más débiles. La guerra había comenzado, pero Valentina aún no lo sabía. El viernes amaneció con una llovizna suave que cubría Santa Elena como una manta gris. María se levantó antes del alba, no por costumbre esta vez, sino porque tenía una misión específica que cumplir. Había pasado toda la noche organizando mentalmente cada paso de su estrategia, y ahora era momento de ponerla en acción. Su primera parada fue la notaría del pueblo, ubicada en una casa colonial restaurada en la plaza principal. El notario, don Augusto Herrera, había manejado los asuntos legales de la familia Valdés durante más de 20 años. Era un hombre meticuloso de 65 años, con bigote canoso y la reputación de ser absolutamente incorruptible. «Doña María», la saludó con genuina calidez cuando la vio entrar. «¿En qué puedo ayudarla hoy?». «Don Augusto, necesito revisar todos los documentos de mi propiedad y asegurarme de que todo esté en perfecto orden legal». El notario alzó una ceja. Era una petición inusual para alguien que había mantenido sus papeles impecablemente organizados durante décadas. ¿Hay algún problema específico que la preocupe? María eligió sus palabras cuidadosamente. Digamos que quiero asegurarme de que nadie pueda cuestionar mi capacidad legal para tomar decisiones sobre mis propias propiedades. Don Augusto entendió inmediatamente. En sus años de experiencia, había visto demasiados casos de familiares que intentaban aprovecharse de adultos mayores. Entiendo perfectamente. Vamos a revisar todo línea por línea. Durante las siguientes 2 horas, María y don Augusto repasaron cada documento. La casa estaba a nombre de María únicamente, sin copropietarios. Su testamento estaba actualizado y claramente redactado. Más importante aún,
no había ningún documento que pudiera interpretarse como evidencia de incapacidad mental o física. Doña María, dijo don Augusto mientras organizaba los papeles, sus documentos están perfectos. Pero si me permite sugerirle algo, dado el contexto de su visita, ¿ha considerado establecer un poder legal específico que detalle exactamente bajo qué circunstancias alguien más podría tomar decisiones en su nombre? Explíqueme mejor, respondió María, interesada. Un documento que especifique que solo en caso de incapacidad mental comprobada por al menos 2 médicos independientes, y solo entonces, alguien podría actuar en su nombre. Esto previene que familiares bien intencionados, o no tan bien intencionados, tomen decisiones precipitadas. María firmó el documento esa misma mañana. Era su primera línea de defensa legal, pero sabía que la batalla real no se libraría en los tribunales, sino en el terreno emocional y psicológico donde Valentina había elegido pelear. Su siguiente parada fue el consultorio del doctor Ramírez, el médico de la familia durante los últimos 15 años. Era un hombre joven que había tomado la práctica de su padre, y conocía el historial médico completo de María. Doctora, bromeó el doctor Ramírez cuando María entró, usando el apodo cariñoso que le había puesto años atrás por su conocimiento extenso de remedios caseros y su habilidad para diagnosticar problemas menores mejor que muchos profesionales. ¿Qué la trae por aquí? No tiene cita hasta el próximo mes para su chequeo rutinario. Doctor, necesito que me haga un examen completo de capacidad mental y física. Quiero documentación médica oficial de mi estado de salud. El doctor Ramírez frunció el ceño. ¿Hay alguna razón específica para esta preocupación? En todos sus chequeos recientes, sus resultados han sido excelentes para una mujer de su edad. María decidió ser directa. Hay ciertas personas que están sugiriendo que estoy perdiendo mis facultades mentales. Quiero evidencia médica que demuestre lo contrario. Entiendo. El doctor Ramírez se puso serio inmediatamente. Vamos a hacer un examen completo entonces. Pruebas cognitivas, evaluación de memoria, coordinación física, todo el paquete. Las pruebas tomaron toda la mañana. María pasó exámenes de memoria a corto y largo plazo, pruebas de razonamiento lógico, evaluaciones de coordinación motora, y análisis de sangre para descartar cualquier condición que pudiera afectar la función cerebral. Los resultados fueron inequívocos. María tenía la salud mental y física de alguien décadas más joven. Doña María, dijo el doctor Ramírez mientras le entregaba una copia certificada de los resultados. No sé quién está cuestionando su capacidad mental, pero están completamente equivocados. Sus resultados son excepcionales. De hecho, quisiera que algunas de mis pacientes más jóvenes estuvieran en tan buena forma como usted. Con la documentación legal y médica asegurada, María procedió a la fase más delicada de su preparación: construir una red de testigos creíbles. Pero esto requería más sutileza que simplemente pedirle favores a sus amigas. Su primera táctica fue organizar una reunión del club de lectura de la iglesia en su casa, algo que no había hecho en meses, debido a la presencia incómoda de Valentina. Invitó a 8 mujeres de la comunidad, todas conocidas por su honestidad y reputación intachable. Estoy muy contenta de tener la casa disponible otra vez para nuestras reuniones, les dijo mientras servía café y pastelitos caseros. Era una verdad a medias. La casa siempre había estado disponible, pero María había evitado las reuniones para no exponerse a los comentarios de Valentina. Durante la reunión, María se aseguró de demostrar sutilmente su agudeza mental. Dirigió discusiones complejas sobre la novela que habían leído, recordó detalles específicos de conversaciones anteriores, y manejó simultáneamente la logística de servir a 8 personas sin mostrar la menor confusión o dificultad. Pero el momento más importante llegó cuando doña Esperanza Torres preguntó inocentemente: «María, ¿cómo te va con tu nueva nuera? Debe ser bonito tener compañía en la casa». María respondió con cuidado medida:
Valentina es interesante, está muy preocupada por mi bienestar. A veces creo que se preocupa demasiado por pequeñas cosas normales de la vida diaria. ¿Cómo qué tipo de cosas?, preguntó Carmen Ruiz, genuinamente curiosa. Oh, cosas simples. Si dejo una luz encendida mientras voy al baño, o si tardo un minuto extra en recordar dónde puse las llaves del carro. Ella parece pensar que son señales de problemas mayores. Las mujeres intercambiaron miradas conocedoras. Todas tenían experiencia con nueras, yernos, o familiares políticos que tenían opiniones sobre cómo debían vivir sus vidas. Querida, dijo doña Esperanza con la sabiduría de sus 72 años, algunas personas jóvenes no entienden que la experiencia a veces hace que hagamos las cosas de manera diferente, no incorrecta. Y algunas tienen motivaciones que no siempre son puras. María no respondió directamente, pero su expresión comunicó volúmenes. Las semillas estaban plantadas. Estas mujeres ahora estarían atentas a cualquier rumor sobre su capacidad mental, y tenían evidencia directa de primera mano de que tales rumores serían completamente falsos. Esa tarde, mientras Valentina estaba en el salón de belleza para su tratamiento semanal, María implementó la parte más arriesgada de su preparación: instalar discretamente una aplicación de grabación en su propio teléfono celular. Su nieto Miguel, estudiante de ingeniería en sistemas, le había enseñado a usar varias funciones del teléfono durante su última visita. María había sido una estudiante aplicada, y ahora esas habilidades le servirían para un propósito que Miguel nunca había imaginado. La aplicación le permitiría grabar conversaciones con solo tocar un botón, y las grabaciones se guardarían automáticamente en una nube digital que Valentina no sabría que existía. María practicó varias veces hasta estar segura de que podía activar la grabación de manera natural y discreta. El sábado por la mañana, María puso en marcha la fase final de su preparación: crear las condiciones perfectas para que Valentina revelara sus verdaderas intenciones. Sabía que su nuera era impaciente, y que la presión de mantener su fachada la estaba desgastando. Era momento de aplicar esa presión estratégicamente. Cuando Carlos se fue a jugar fútbol con sus amigos, una actividad que María había sugerido sutilmente, diciéndole que necesitaba relajarse y socializar, María se quedó sola con Valentina por primera vez desde su confrontación directa del miércoles. «Valentina», dijo María mientras lavaba los platos del desayuno, «he estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada». Valentina, que estaba revisando su teléfono en la mesa de la cocina, levantó la vista con una expresión cautelosa. «¿Qué conversación?» «Sobre mi condición. Creo que tienes razón. Tal vez sí necesito ayuda para tomar decisiones importantes». Los ojos de Valentina se iluminaron con un interés apenas contenido. «¿En serio? Me alegra escuchar que estás siendo razonable sobre esto. He estado pensando que tal vez sería buena idea que tú y Carlos me ayuden a manejar mis finanzas. Al fin y al cabo, ustedes entienden mejor el mundo moderno». María vio cómo Valentina luchaba por mantener una expresión apropiadamente preocupada mientras su mente claramente calculaba las posibilidades. «Bueno, doña María, eso podría ser muy útil. Carlos y yo podríamos asegurarnos de que sus inversiones estén bien manejadas, que sus facturas se paguen a tiempo». «¿Y qué opinas sobre la casa?», preguntó María, secándose las manos lentamente. «Es muy grande para una persona sola». «Exactamente lo que he estado diciendo», respondió Valentina, ya sin molestarse en ocultar completamente su entusiasmo. «Una casa más pequeña, tal vez un apartamento cómodo cerca del centro, sería mucho más apropiado para alguien en su situación». «¿Y qué haríamos con el dinero de la venta?». «Bueno, podríamos invertirlo sabiamente. Carlos y yo conocemos algunas oportunidades excelentes. Podríamos hacer que su dinero trabaje para usted, generar ingresos pasivos». María asintió pensativamente.
como si estuviera considerando seriamente la propuesta. Suena como si lo tuvieras todo planeado. Solo queremos lo mejor para usted, doña María, y para Carlos, por supuesto. Un nuevo comienzo podría ser exactamente lo que todos necesitamos. Entiendo, dijo María. ¿Y cuándo crees que deberíamos empezar este nuevo comienzo? Bueno, no hay prisa, pero mientras más pronto mejor. Estos cambios pueden ser difíciles, y es mejor hacerlos mientras usted todavía está. Mientras todavía puede participar en las decisiones. María sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tienes razón. Mientras todavía pueda participar en las decisiones. Esa noche, María revisó mentalmente todo lo que había logrado durante la semana. Tenía documentación legal sólida, evaluación médica oficial, una red de testigos respetables, evidencia física del plan de Valentina, y ahora una confesión grabada de las verdaderas intenciones de su nuera. Pero más importante que todo eso, tenía algo que Valentina había subestimado completamente: décadas de experiencia navegando situaciones difíciles con personas complicadas. María había criado adolescentes rebeldes, había negociado con jefes difíciles cuando trabajaba para mantener la familia, había enfrentado vendedores deshonestos, burócratas corruptos, y vecinos problemáticos. Valentina era inteligente y manipuladora, pero era joven. No había aprendido aún que la verdadera sabiduría viene de enfrentar adversidades reales y salir fortalecido del otro lado. María estaba lista para la siguiente fase de su plan. Era momento de que la estudiante se convirtiera en maestra, y la lección estaba a punto de comenzar. El lunes por la mañana llegó con el tipo de calor húmedo que hace que la ropa se pegue a la piel, y que los ánimos se caldeen más rápido de lo normal. María había decidido que era momento de implementar la primera fase activa de su plan, pero lo que no había anticipado era que Valentina también tenía sus propias sorpresas preparadas. Todo comenzó durante el desayuno. Carlos estaba revisando el periódico local mientras tomaba café, cuando Valentina apareció en la cocina con una expresión de preocupación exagerada que María ya conocía demasiado bien. «Mi amor», dijo Valentina, su voz cargada de una tristeza artificial, «tengo que contarte algo que pasó ayer mientras estabas jugando fútbol». María siguió preparando huevos revueltos, pero cada fibra de su ser se puso en alerta máxima. Había estado sola con Valentina durante varias horas el día anterior, y sabía que su nuera había estado planeando algo durante toda la semana. «¿Qué pasó?», preguntó Carlos, bajando el periódico con expresión preocupada. «Tu mamá tuvo un episodio. Estaba hablando sola en la cocina, discutiendo con alguien que no estaba ahí. Cuando le pregunté con quién hablaba se enojó mucho y me gritó que no era asunto mío». María sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era una mentira tan elaborada y creíble que por un momento se quedó sin palabras. Valentina había elevado su juego considerablemente. «Mamá», dijo Carlos levantándose de la mesa con evidente preocupación, «¿es cierto eso?». «Carlos», respondió María, manteniendo su voz calmada mientras servía los huevos, «ayer estuve hablando por teléfono con tu tía Esperanza sobre los arreglos para el cumpleaños de tu prima. Tal vez Valentina me escuchó desde lejos y malinterpretó la situación». «No había ningún teléfono», insistió Valentina, su voz llena de una preocupación que sonaba tan genuina que incluso María tuvo que admirar su habilidad actoral. «Revisé, estaba parada en medio de la cocina, agitando las manos hablando con alguien llamado Roberto». El nombre de su esposo muerto cayó como una bomba en la cocina. María vio cómo los ojos de Carlos se llenaron de alarma real. Hablar con personas fallecidas era exactamente el tipo de comportamiento que confirmaría todas las preocupaciones que Valentina había estado sembrando. «Mamá», dijo Carlos suavemente, acercándose a ella, «¿estás bien? ¿Has estado escuchando o viendo cosas que no están ahí?». Era el momento de la verdad. María podría defenderse emotivamente, negar todo, crear una escena que solo confirmaría las sospechas.
O podría usar la inteligencia que había estado acumulando durante 68 años para convertir el ataque de Valentina en su propia oportunidad. Hijo, dijo María tomando las manos de Carlos entre las suyas, siéntate. Creo que es momento de que tengamos una conversación muy importante. Carlos se sentó, claramente nervioso. Valentina permaneció de pie, una sonrisa de triunfo apenas contenida en sus labios. Carlos, ¿tú crees que he perdido mis facultades mentales? Yo... no sé, mamá, estas cosas que Valentina me ha estado contando. ¿Te das cuenta de que en los 6 meses que Valentina ha estado viviendo aquí, todos estos supuestos episodios han ocurrido cuando ustedes dos están solos? ¿Que nunca han pasado cuando hay otras personas presentes? Carlos frunció el ceño, era una observación que no había considerado antes. ¿Y te has preguntado por qué alguien que aparentemente está tan preocupada por mi bienestar no ha sugerido nunca que vea a un médico, o que busquemos ayuda profesional? ¿Por qué la única solución que propone es que me mude a un lugar más pequeño y que ustedes manejen mis finanzas? Valentina intervino rápidamente. Carlos, no dejes que te manipule. Esto es exactamente lo que hacen las personas con demencia. Se vuelven paranoicas, piensan que todos están contra ellas. Valentina, dijo María sacando su teléfono del bolsillo de su delantal, ¿recuerdas nuestra conversación del sábado pasado? Cuando me dijiste que Carlos y tú podrían ayudarme a manejar mis finanzas y que sería buena idea vender la casa. La expresión de Valentina cambió imperceptiblemente. Yo nunca dije eso. Usted está confundiendo las cosas. ¿En serio? María tocó la pantalla de su teléfono. Porque tengo toda la conversación grabada. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Valentina se quedó completamente inmóvil, como un animal sorprendido por los faros de un automóvil. ¿Grabada?, preguntó Carlos, confundido. María activó la grabación. La voz de Valentina llenó la cocina, clara e inequívoca. Una casa más pequeña, tal vez un apartamento cómodo cerca del centro, sería mucho más apropiado para alguien en su situación. Podríamos invertirlo sabiamente. Carlos y yo conocemos algunas oportunidades excelentes. Carlos se quedó mirando a Valentina con una expresión de shock absoluto. ¿Qué es esto? Pero María no había terminado. Sacó una carpeta que había preparado la noche anterior y la colocó sobre la mesa. También tengo aquí los resultados de un examen médico completo que me hice la semana pasada. Evaluación psicológica, pruebas de memoria, análisis de sangre. Todo indica que mi salud mental está perfecta. Abrió la carpeta y mostró los documentos oficiales con el sello del Dr. Ramírez. Y esta, continuó sacando otro papel, es una copia de la carta que encontré en tu cuarto, Valentina. La que le escribías a alguien llamada Rocío, donde la llamabas idiota a Carlos y hablabas de tu plan para conseguir la casa. Valentina había perdido todo el color de su rostro. Usted no tenía derecho a revisar mis cosas privadas. En mi propia casa tengo derecho a revisar lo que sea necesario para protegerme de alguien que está tratando de estafarme. Carlos tomó la carta con manos temblorosas y la leyó. Con cada línea su expresión se endurecía más. El idiota de Carlos, leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. Casarme con este perdedor valdría la pena al final. Se levantó lentamente, mirando a Valentina como si la viera por primera vez. ¿Cuánto de esto es cierto?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de dolor e ira. Valentina intentó recuperar el control de la situación. Carlos, mi amor, todo esto es un malentendido. Tu madre está manipulando la situación. Esa carta era solo, estaba enojada por algo que había pasado, no lo decía en serio. ¿Y la grabación? ¿También estabas enojada cuando hablabas de vender la casa de mi madre y manejar su dinero? Yo solo quería ayudar. ¡Basta!, gritó Carlos, su voz resonando por toda la casa.
María nunca lo había visto tan furioso. ¡Basta de mentiras! Se dirigió hacia Valentina temblando de ira. ¿Sabes lo que me duele más? No es que hayas tratado de estafar a mi madre. Es que me hiciste dudar de ella. Me hiciste pensar que la mujer que me crió, que sacrificó todo por mí y mis hermanos, estaba perdiendo la razón. Valentina intentó tocarlo, pero Carlos se apartó. Me hiciste sentir como un mal hijo por no protegerla de sí misma. Me hiciste creer que era mi responsabilidad tomar decisiones por ella porque ya no podía cuidarse sola. María observaba la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque su plan había funcionado, tristeza porque su hijo estaba experimentando una traición tan profunda. Carlos, dijo Valentina, ahora con lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Por favor, déjame explicarte. Sí, tal vez no manejé las cosas de la mejor manera. Pero todo lo que quería era nuestro futuro. Quería que tuviéramos una vida mejor. ¿Robándole a mi madre? ¿Haciéndome creer que estaba loca? No era robar, era asegurar nuestro futuro. Ella no va a vivir para siempre, y cuando se muera, la casa va a ser tuya de todas formas. Solo estaba tratando de acelerar el proceso. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y María vio el momento exacto en que Valentina se dio cuenta de lo que había admitido. Carlos se quedó mirándola con una expresión de disgusto absoluto. ¿Estás esperando que mi madre se muera para poder quedarte con sus cosas? No, yo no. Eso no es lo que quise decir. Sal de mi vista, dijo Carlos, su voz peligrosamente baja. Empaca tus cosas y sal de esta casa, ahora. Carlos, por favor. ¿Ahora? Valentina miró a María una última vez, y en sus ojos había algo que iba más allá de la derrota. Había una furia fría, el tipo de ira que viene cuando alguien que se cree más inteligente que todos los demás se da cuenta de que ha sido superada por alguien a quien subestimó completamente. Esto no termina aquí, murmuró Valentina mientras salía de la cocina. María sabía que tenía razón. Había ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Valentina no era el tipo de persona que aceptaría la derrota fácilmente, y María había aprendido lo suficiente sobre su carácter para saber que intentaría una última jugada desesperada. Pero por ahora, había logrado algo importante. Había abierto los ojos de Carlos. Su hijo finalmente veía la verdad, y eso le daba a María la base que necesitaba para lo que vendría después. Mientras escuchaba a Valentina tirando cosas en el cuarto de arriba, María se sirvió una taza de café y se sentó en la mesa de la cocina. Carlos se sentó frente a ella con la cabeza entre las manos. Mamá, dijo sin levantar la vista, lo siento mucho, no sé cómo pude ser tan ciego. Hijo, respondió María, poniéndole una mano en el hombro, cuando amamos a alguien, queremos creer lo mejor de esa persona. No tienes nada de qué disculparte. ¿Cómo supiste que esto era lo que tenías que hacer? María sonrió, una sonrisa que llevaba décadas de experiencia lidiando con personas difíciles. Porque aprendí hace mucho tiempo que la mejor manera de ganar una guerra no es atacando directamente, sino dejando que tu enemigo se derrote a sí mismo. El primer desafío había terminado, y María había salido victoriosa. Pero sabía que Valentina no se rendiría tan fácilmente. La verdadera prueba estaba aún por venir. 3 días después de que Valentina saliera de la casa con sus maletas, y una mirada que prometía venganza, María pensó que había ganado la guerra. Carlos había vuelto a ser el hijo cariñoso de siempre, disculpándose constantemente por haber dudado de ella y ayudándola con las tareas domésticas como una forma de redimirse. La casa había recuperado su paz, los jardines florecían bajo el cuidado amoroso de María, y por primera vez en meses ella podía dormir tranquila. Pero la tranquilidad duró poco. El jueves por la mañana, mientras María regaba sus rosas rojas,
las mismas que había plantado cuando era una joven esposa, un automóvil oficial se detuvo frente a su casa. Del vehículo bajaron dos personas que cambiarían completamente el curso de los eventos. La trabajadora social del municipio, señora Patricia Vega, una mujer severa de unos 50 años con un portafolios de cuero negro, y el doctor Fernando Castellanos, un psiquiatra geriátrico del hospital regional que María nunca había visto en su vida. Buenos días, señora Valdés, dijo la señora Vega con una voz profesional pero fría. Soy Patricia Vega del Departamento de Bienestar Social del municipio. Hemos recibido una denuncia muy preocupante sobre su estado mental y su capacidad para vivir independientemente. María sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Una denuncia? ¿De parte de quién? La información del denunciante es confidencial, respondió el doctor Castellanos, un hombre alto y delgado con barba gris y anteojos que lo hacían ver más intimidante que médico. Pero las acusaciones son serias. Episodios de paranoia, conversaciones con personas fallecidas, comportamiento agresivo hacia familiares, y deterioro general de las facultades mentales. Eso es completamente falso, dijo María, pero se dio cuenta de que su voz sonaba más aguda de lo normal, casi defensiva. Puedo mostrarles los resultados de mi evaluación médica reciente. Señora Valdés, interrumpió la señora Vega, entendemos que puede ser difícil aceptar estos cambios, pero estamos aquí para ayudarla. Necesitamos hacer una evaluación completa de su situación. En ese momento, Carlos salió de la casa, atraído por las voces. Su rostro se llenó de confusión al ver a los funcionarios oficiales. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, colocándose protectoramente al lado de su madre. ¿Usted es Carlos Valdés el hijo?, preguntó la señora Vega, consultando sus papeles. Sí, soy yo. Perfecto. Necesitamos hablar con usted también. Según nuestro informe, usted ha sido testigo de varios episodios preocupantes de su madre. María vio la confusión genuina en el rostro de Carlos. Episodios, no sé de qué hablan. Mi madre está perfectamente bien. El doctor Castellanos intercambió una mirada significativa con la señora Vega. Señor Valdés, es común que los familiares nieguen o minimicen estos problemas al principio. La negación es parte del proceso. No estoy negando nada, insistió Carlos, su voz subiendo de tono. Mi madre no tiene ningún problema mental. Según nuestro informe, continuó la señora Vega, leyendo de una carpeta gruesa, su madre ha tenido episodios de conversaciones con su esposo fallecido, ataques de paranoia donde acusa a familiares de conspirar contra ella, y momentos de confusión severa. También se reporta que ha estado grabando conversaciones secretamente y acusando a su nuera de intentar robarle. María se dio cuenta de lo ingeniosamente diabólico del plan de Valentina. Había tomado cada elemento de la verdad. Las grabaciones que María había hecho para protegerse, las acusaciones legítimas contra Valentina, incluso la confrontación justificada, y las había retorcido para que parecieran síntomas de paranoia y demencia. Señora Vega, dijo María tratando de mantener la calma, puedo explicar cada uno de esos puntos. Tengo evidencia de que mi ex nuera estaba tratando de manipular a mi hijo para apoderarse de mi propiedad. Señora Valdés, dijo el doctor Castellanos con un tono condescendiente que hizo que María quisiera gritarle. Los delirios paranoides son muy comunes en las etapas tempranas de la demencia. Los pacientes a menudo crean narrativas elaboradas donde familiares cercanos son los villanos. No son delirios, exclamó Carlos. Todo lo que dice mi madre es cierto. Tenemos grabaciones, documentos. Señor Valdés, interrumpió la señora Vega, entendemos que esto es difícil, pero su reacción defensiva también es consistente con la negación familiar. Necesitamos que comprenda que estamos aquí para ayudar.
María se dio cuenta de que estaban atrapados en una pesadilla kafkiana donde cada evidencia de su cordura era interpretada como síntoma de locura, y cada defensa razonable era vista como confirmación del problema. ¿Qué exactamente quieren de nosotros?, preguntó Carlos, su voz tensa. Necesitamos hacer una evaluación psicológica completa de la señora Valdés en un ambiente controlado, respondió el doctor Castellanos. Recomendamos una evaluación residencial de 72 horas en nuestra unidad especializada. Una internación. María sintió pánico real por primera vez en semanas. Me quieren internar en un psiquiátrico. Es solo temporal, para su propia seguridad y la de quienes la rodean, explicó la señora Vega. Si la evaluación demuestra que puede vivir independientemente, podrá regresar a casa. ¿Y si no?, preguntó Carlos. Los funcionarios intercambiaron otra mirada. Entonces exploraremos opciones de cuidado a largo plazo más apropiadas. María entendió inmediatamente lo que eso significaba. Una vez que estuviera en el sistema sería casi imposible salir. Valentina lo había planeado perfectamente. Usar las propias acciones defensivas de María como evidencia de su inestabilidad mental. No voy a ir voluntariamente, dijo María con firmeza. Señora Valdés, dijo el doctor Castellanos, esperábamos su cooperación, pero si es necesario podemos obtener una orden judicial para una evaluación involuntaria. ¿Con qué base legal?, preguntó Carlos, claramente desesperado. Con base en el informe detallado que hemos recibido corroborado por múltiples incidentes documentados, respondió la señora Vega. El proceso puede tomar unos días, pero si la señora Valdés representa un peligro para sí misma o para otros. Ella no representa ningún peligro, gritó Carlos. Hijo, dijo María suavemente tocando su brazo, había tomado una decisión. Está bien, iré voluntariamente. Mamá, no. Carlos, escúchame, dijo María mirándolo directamente a los ojos. Si no voy voluntariamente, van a conseguir una orden judicial. Al menos de esta manera, tengo algo de control sobre la situación. Pero lo que realmente estaba pensando María, era algo completamente diferente. Se había dado cuenta de que Valentina había cometido un error crucial en su plan. Al involucrar a las autoridades oficiales, había creado un registro público de sus acusaciones. Y María sabía algo que Valentina aparentemente no había considerado. En un ambiente médico profesional, con doctores reales y evaluaciones estándares, sería imposible mantener la farsa de la demencia. Muy bien, dijo María, pero quiero llamar a mi abogado antes de ir a cualquier lado. Por supuesto, dijo la señora Vega. Tiene derecho a representación legal. Lo que siguió fueron las 3 horas más largas de la vida de María. Llamó a don Augusto, quien inmediatamente se dirigió a la casa con una expresión de indignación que habría sido cómica en otras circunstancias. También llegó el doctor Ramírez, furioso de que alguien estuviera cuestionando su evaluación médica de apenas una semana atrás. Esta es una farsa absoluta, le dijo el doctor Ramírez al doctor Castellanos. Acabo de examinar completamente a la señora Valdés. Sus facultades mentales están perfectas. Doctor, respondió el doctor Castellanos con arrogancia profesional. Usted es un médico general. Yo soy un especialista en psiquiatría geriátrica. Es posible que no haya detectado los síntomas más sutiles. La tensión entre los dos médicos era palpable, pero María se dio cuenta de que eso podría trabajar a su favor. El doctor Ramírez tenía su reputación en juego, y no iba a permitir que un especialista arrogante de la capital cuestionara su competencia. Finalmente, después de múltiples llamadas telefónicas, discusiones legales y negociaciones, se llegó a un acuerdo. María sería evaluada, pero en una clínica privada donde el doctor Ramírez tenía privilegios, no en la unidad psiquiátrica del hospital regional. La evaluación duraría 48 horas en lugar de 72.
y don Augusto estaría presente durante todo el proceso. Cuando María subió al automóvil oficial, esa tarde, vio una figura familiar observando desde la esquina de la calle. Valentina estaba allí, manteniendo suficiente distancia para no ser vista directamente, pero lo suficientemente cerca para disfrutar del espectáculo de María siendo llevada como una paciente psiquiátrica. Sus ojos se encontraron por un momento, y Valentina sonrió. No era la sonrisa falsa que María había llegado a conocer, sino algo mucho más genuino y aterrador. Era la sonrisa de alguien que creía haber ganado finalmente. Pero mientras el automóvil se alejaba de su casa, María no se sentía derrotada. Se sentía como un jugador de ajedrez que acaba de sacrificar una pieza importante para ganar la partida. Valentina había jugado su carta más fuerte, pero al hacerlo, había expuesto completamente su estrategia. María iba a pasar las próximas 48 horas demostrando su cordura a profesionales médicos reales, en un ambiente controlado, con documentación oficial. Cuando saliera, y sabía con certeza que saldría, tendría algo que Valentina no había anticipado. Evidencia médica indisputable de que todas las acusaciones habían sido falsas. Más importante aún, tendría el sistema legal de su lado. Hacer acusaciones falsas sobre el estado mental de alguien, especialmente con el propósito de obtener beneficio financiero, era un delito grave. Valentina no lo sabía aún, pero acababa de darle a María todas las herramientas que necesitaba para contraatacar de una manera que su exnuera nunca podría haber imaginado. El automóvil se dirigió hacia la clínica, y María cerró los ojos. La próxima fase de esta guerra estaba a punto de comenzar, y esta vez, María tenía la ventaja. La Clínica San Rafael era un edificio moderno de cristal y acero ubicado en las afueras de Santa Elena, rodeado por jardines meticulosamente cuidados que intentaban crear una atmósfera de serenidad. Pero para María, caminando por sus pasillos blancos e inmaculados con una bata de hospital que le quedaba demasiado grande, se sentía más como una prisión elegante que como un lugar de sanación. Era su segunda noche en la clínica, y las últimas 36 horas habían sido las más intensas de su vida. No por las evaluaciones médicas, esas habían sido relativamente sencillas para alguien con su agudeza mental, sino por lo que había descubierto sobre la verdadera extensión del plan de Valentina. Todo había comenzado a revelarse durante su primera entrevista con la doctora Ana Lucía Moreno, la psiquiatra especialista que dirigía la unidad geriátrica de la clínica. Era una mujer de unos 45 años, con cabello canoso recogido en un moño elegante, y una manera de hablar que combinaba profesionalismo con genuina calidez humana. Señora Valdés, había dicho la doctora Moreno durante su primera sesión, quiero que sepa que estoy aquí para descubrir la verdad, sin prejuicios. He revisado el informe que motivó su evaluación, y debo decirle que algunas cosas no cuadran. María había sentido la primera chispa de esperanza real en días. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, para empezar, el informe describe síntomas que típicamente no aparecen juntos en un patrón coherente. La combinación específica de paranoia, alucinaciones auditivas, y deterioro cognitivo que se describe es inusual. La doctora Moreno había pasado las siguientes 4 horas, sometiéndola a una batería exhaustiva de pruebas, evaluaciones cognitivas, tests de memoria, análisis de orientación temporal y espacial, pruebas de razonamiento lógico, y evaluaciones emocionales. Los resultados habían sido inequívocos. Señora Valdés, había dicho la doctora al final del primer día, sus capacidades mentales están no solo intactas sino que son excepcionales para cualquier edad. Su memoria a corto plazo es perfecta, su razonamiento lógico es superior al promedio, y no muestra ningún signo de deterioro cognitivo. Pero fue durante la segunda noche que María hizo el descubrimiento que cambiaría todo. No podía dormir.
Los sonidos desconocidos de la clínica y la cama extraña mantenían su mente alerta. Cuando escuchó voces en el pasillo, reconoció una de ellas inmediatamente. Era Valentina. María se acercó cuidadosamente a la puerta de su habitación, y logró escuchar fragmentos de una conversación que la dejó helada. Necesito que entienda, doctor, que ella es muy manipuladora, estaba diciendo Valentina con esa voz de preocupación fingida que María conocía tan bien. Puede parecer completamente normal durante horas, pero luego tiene estos episodios terribles. Señora Morales, respondió una voz masculina que María no reconoció. Aprecio su preocupación, pero nuestras evaluaciones han sido muy exhaustivas. Pero ustedes no la conocen como yo, insistió Valentina. He vivido con ella durante meses, he visto cómo puede ser violenta cuando se siente amenazada. De hecho, tengo aquí algunas fotografías que tomé después de uno de sus episodios más agresivos. María sintió como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Fotografías? ¿Qué fotografías? También tengo testimonios escritos de vecinos que han presenciado su comportamiento errático, continuó Valentina. Y aquí está el registro de llamadas que hice a la línea de emergencias médicas cuando se puso violenta conmigo. El corazón de María comenzó a latir tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Se dio cuenta de que había subestimado completamente la sofisticación del plan de Valentina. No era solo una manipuladora oportunista, era una estafadora profesional que había estado documentando y fabricando evidencia durante meses. Señora Morales, dijo la voz masculina, que María ahora reconocía como el doctor Castellanos. Estas son acusaciones muy serias. ¿Está usted sugiriendo que la señora Valdés representa o con acento agudo un peligro físico para usted? Doctor, no quiero exagerar nada, pero sí, hubo momentos en que temí por mi seguridad. Por eso es que mi esposo y yo tuvimos que mudarnos. No podíamos seguir viviendo con alguien tan impredecible. María tuvo que cubrirse la boca para no gritar. La audacia de Valentina era asombrosa. Había transformado su propia expulsión de la casa, en una historia donde ella era la víctima que había tenido que huir por su seguridad. Y supongo que tiene documentación de estos incidentes, dijo el doctor Castellanos. Por supuesto. Aquí están las fotografías de los moretones que me causó durante su último episodio violento, y este es el informe que hice en la estación de policía. María se sintió mareada. Valentina no solo había fabricado evidencia, había involucrado a la policía. Había creado un registro oficial de acusaciones falsas que seguirían a María para el resto de su vida, si no lograba desenmascararla. Mire, doctor, continuó Valentina, yo solo quiero lo mejor para ella, es por eso que estoy aquí, proporcionando toda esta información. Creo que con el tratamiento adecuado, tal vez medicación para controlar su agresividad, podría vivir en un ambiente residencial supervisado. ¿Un ambiente residencial? ¿Se refiere a una casa de cuidado de ancianos? Exactamente. Hay algunas instalaciones excelentes donde podría recibir la atención que necesita. Y por supuesto mi esposo y yo nos aseguraremos de que sus asuntos financieros estén bien manejados mientras recibe tratamiento. Ahí estaba. El verdadero objetivo de todo el plan, expresado con una claridad cristalina. Valentina no solo quería la casa, quería control completo sobre todas las finanzas de María, con María institucionalizada de por vida. María regresó silenciosamente a su cama, su mente trabajando a toda velocidad. Se dio cuenta de que estaba enfrentando algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Valentina no era solo una nuera codiciosa, era una criminal sofisticada que había hecho esto antes. La facilidad con la que había fabricado evidencia, involucrado a múltiples agencias gubernamentales, y manipulado el sistema legal, sugería experiencia considerable. Pero María también se dio cuenta de algo más.
Valentina había cometido un error fatal. Al traer sus evidencias fabricadas a un ambiente médico profesional, las había puesto bajo el escrutinio de personas entrenadas para detectar inconsistencias. A la mañana siguiente María pidió hablar urgentemente con la doctora Moreno y don Augusto. Cuando se reunieron en la oficina de la doctora, María les contó exactamente lo que había escuchado la noche anterior. «Doctora», dijo María, «necesito pedirle un favor muy específico. Quiero que examine esas fotografías que Valentina trajo anoche con el mismo rigor científico que usaría para cualquier evidencia médica». La doctora Moreno frunció el ceño. ¿Está usted sugiriendo que las fotografías son falsas? Estoy sugiriendo que usted es una profesional médica entrenada para evaluar traumas físicos. Si esas fotografías muestran lesiones reales causadas por una mujer de 68 años durante un episodio de demencia, deberían ser consistentes con ese tipo de trauma. Don Augusto se inclinó hacia adelante. ¿Qué está pensando exactamente María? Estoy pensando que Valentina es más inteligente de lo que pensé, pero no tanto como cree ser. Ha fabricado evidencia, pero la evidencia fabricada siempre tiene inconsistencias que un experto puede detectar. La doctora Moreno asintió lentamente. Tiene razón. Y si las fotografías son falsas, eso cambiaría completamente mi evaluación de esta situación. Hay más, continuó María. Ella mencionó testimonios de vecinos. Pero yo conozco a todos mis vecinos. Algunos han sido mis amigos durante décadas. Si realmente hubieran presenciado episodios de comportamiento errático, me habrían confrontado directamente o habrían hablado con Carlos. ¿Está sugiriendo que podríamos contactar a estos vecinos directamente?, preguntó don Augusto. Estoy sugiriendo que deberíamos hacerlo inmediatamente. Porque si Valentina ha falsificado testimonios de personas reales, esas personas pueden testificar que nunca dijeron lo que se les atribuye. La doctora Moreno se puso de pie. Señora Valdés, lo que usted está describiendo no es solo negligencia médica o malentendidos familiares. Está describiendo un fraude sistemático y criminal. Exactamente, dijo María. Y creo que cuando ustedes examinen toda su evidencia con el ojo profesional de expertos, van a encontrar tantas inconsistencias que será imposible ignorarlas. Esa tarde, la doctora Moreno hizo algo que Valentina nunca había anticipado. Convocó a una junta médica completa para revisar el caso. Invitó al doctor Ramírez, al doctor Castellanos, a un especialista en medicina forense, y a un investigador especializado en fraudes médicos. Durante las siguientes 6 horas, examinaron cada pieza de evidencia que Valentina había proporcionado con escrutinio científico. Las fotografías de los supuestos moretones mostraron inconsistencias en la iluminación que sugerían manipulación digital. Los testimonios de los vecinos contenían detalles sobre la casa de María que eran factualmente incorrectos, indicando que quien los había escrito nunca había estado realmente en la propiedad. El informe policial, cuando fue verificado, resultó ser una denuncia que había sido retirada al día siguiente de ser presentada. Un detalle que Valentina había omitido convenientemente. Pero el descubrimiento más devastador vino cuando el investigador de fraudes revisó los antecedentes de Valentina. Su nombre real era Valentina Morales Herrera, y tenía un historial criminal en 2 estados diferentes por estafas similares dirigidas a adultos mayores. Cuando la doctora Moreno le informó estos hallazgos a María esa noche, la reacción de María no fue de triunfo, sino de una tristeza profunda mezclada con determinación férrea. Doctora, dijo María, necesito preguntarle algo. ¿Cuántas otras personas mayores ha lastimado Valentina antes que a mí? Según los registros, al menos 4 casos documentados en los últimos 5 años. María cerró los ojos. Entonces esto no es solo sobre mí o mi familia.
Es sobre detener a alguien que se especializa en destruir las vidas de personas vulnerables. ¿Qué quiere hacer María? María abrió los ojos, y en ellos había una determinación que la doctora Moreno nunca olvidaría. Quiero asegurarme de que Valentina nunca pueda hacerle esto a nadie más. Y quiero que aprenda que subestimar a una mujer de 68 años con décadas de experiencia en la vida es el error más costoso que puede cometer. El punto de quiebre había llegado, pero no era el que Valentina había planeado. Era el momento en que María Esperanza Valdés decidió que no sería solo una víctima que se defendía, sino una fuerza activa de justicia que protegería a otros de sufrir lo que ella había sufrido. El miércoles por la mañana, exactamente 2 semanas después de que María fuera llevada a la clínica San Rafael, las campanas de la iglesia de Santa Elena repicaron con un sonido que parecía celebratorio. No era domingo, ni día festivo, pero algo en el aire del pueblo había cambiado. La noticia se había extendido como pólvora. María Esperanza Valdés no solo había sido completamente exonerada, sino que había desenmascarado a una criminal profesional que había estado operando bajo las narices de todos. María caminó por la plaza principal del pueblo, no como la mujer vulnerable que había sido acusada de demencia, sino como la heroína que había protegido a su comunidad de un depredador. Pero lo que más la llenaba de satisfacción no era la vindicalización personal, sino saber que su experiencia se había convertido en el catalizador para algo mucho más grande. La conferencia de prensa se realizó en el Salón Municipal, un espacio que normalmente se usaba para reuniones rutinarias del Consejo Municipal, pero que ahora estaba lleno de reporteros de 3 ciudades diferentes, funcionarios del gobierno regional, y representantes de organizaciones que protegen los derechos de los adultos mayores. María se sentó en la mesa principal junto con la doctora Ana Lucía Moreno, el fiscal regional doctor Eduardo Salinas, don Augusto Herrera, y sorprendentemente, otras 4 personas, a quienes no conocía pero que habían viajado desde ciudades distantes para estar allí. Buenos días, comenzó el fiscal Salinas, un hombre robusto de unos 55 años cuya voz llevaba el peso de la autoridad legal. Estamos aquí para informar sobre la resolución de un caso que ha tenido implicaciones mucho más amplias de lo que inicialmente anticipamos. María observó las caras en la audiencia. Vio a sus amigas del club de lectura, a vecinos que la conocían desde hace décadas, a Carlos quien la miraba con una mezcla de orgullo y admiración que no había visto en sus ojos desde que era niño, y en la parte trasera del salón, a varios reporteros tomando notas furiosamente. La señora María Esperanza Valdés, continuó el fiscal, no solo fue víctima de un intento sistemático de fraude, sino que su valentía y perspicacia ayudaron a resolver un caso de crimen organizado, que había estado afectando a adultos mayores en toda la región durante años. La doctora Moreno tomó el micrófono. Como profesional médica, quiero enfatizar que la señora Valdés demostró una agudeza mental y emocional excepcional durante toda esta experiencia. Su capacidad para documentar evidencia, reconocer patrones de manipulación y colaborar con las autoridades ha sido ejemplar. Pero fue cuando el fiscal presentó a las otras 4 personas en la mesa que la verdadera magnitud del triunfo de María se hizo clara. Me gustaría presentar a doña Carmen Estrada de Medellín, don Roberto Jiménez de Cali, señora Lucía Torres de Barranquilla y don Alberto Ramírez de Cartagena. Estas 4 personas fueron víctimas previas de Valentina Morales Herrera y su red de cómplices. María se volvió para mirar a estas personas que como ella habían sido atacadas por Valentina. Vio en sus rostros una mezcla de gratitud y dolor que reconocía íntimamente. Gracias a la evidencia proporcionada por la señora Valdés y la investigación que su caso desencadenó, continuó el fiscal, hemos podido construir un caso sólido no solo contra Valentina Morales sino contra toda su organización.
Doña Carmen Estrada, una mujer elegante de unos 75 años, se acercó al micrófono. Valentina me robó mi casa y mis ahorros de toda la vida hace 2 años. Pensé que nunca habría justicia. Pero gracias a la valentía de la señora María finalmente la vamos a tener. Una a una, las otras víctimas contaron sus historias. Don Roberto había perdido su farmacia familiar. Señora Lucía había sido separada de sus hijos durante meses mientras Valentina manipulaba la situación legal. Don Alberto había estado internado en una institución psiquiátrica durante 8 meses antes de que la verdad saliera a la luz. Cuando llegó el turno de María de hablar, se puso de pie lentamente. El salón quedó en silencio absoluto. Cuando Valentina entró en mi familia hace 8 meses, comenzó María, su voz clara y fuerte llenando todo el espacio. Pensé que era solo una nuera problemática. Nunca imaginé que era una criminal profesional que se especializaba en destruir las vidas de personas mayores. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras de televisión. Pero lo que Valentina no entendió es que subestimar a una persona por su edad es un error fundamental. Los años no nos debilitan, nos dan experiencia. Los desafíos de la vida no nos quitan sabiduría, nos la dan. El aplauso que siguió fue espontáneo y prolongado, pero María levantó la mano para pedir silencio. Valentina pensó que porque tengo 68 años, sería una víctima fácil. Pensó que podría manipular a mi hijo, confundir a mi comunidad, y usar el sistema legal en mi contra. Lo que no anticipó es que una mujer que ha criado 3 hijos, sobrevivido a la pérdida de su esposo, mantenido una casa y una familia durante décadas, y enfrentado todos los desafíos que la vida puede presentar, no se rinde fácilmente. María sintió una emoción profunda al ver las expresiones en las caras de la audiencia. No era lástima o condescendencia, sino respeto genuino. Pero este caso no es solo sobre mí, continuó. Es sobre todos nosotros. Es sobre reconocer que los adultos mayores no son blancos fáciles para criminales sin escrúpulos. Somos una fuerza en nuestra comunidad, con décadas de experiencia, sabiduría acumulada, y la determinación que viene de haber superado adversidades reales. El fiscal Salinas retomó el micrófono. Como resultado de esta investigación, Valentina Morales Herrera ha sido arrestada y enfrenta cargos que incluyen fraude con ancianos, falsificación de documentos, perjurio, y conspiración criminal. Si es declarada culpable de todos los cargos, podría enfrentar hasta 25 años de prisión. Pero María sabía que la verdadera victoria iba más allá del castigo de Valentina. 3 días después de la conferencia de prensa, María estaba en su jardín, podando sus rosas rojas, cuando Carlos se acercó con una expresión que no había visto antes. Era una mezcla de respeto, admiración, y algo parecido al asombro. «Mamá», dijo Carlos, sentándose en el banco de jardín que Roberto había construido décadas atrás, «quiero pedirte perdón de nuevo». «Hijo, ya hablamos de eso». «No, mamá, escúchame, no es solo por haber dudado de ti, es por haber subestimado quién eres realmente». María dejó las tijeras de podar, y se sentó junto a su hijo. «Durante todos estos meses, estuve tan preocupado por protegerte, que no me di cuenta de que tú eras la que nos estaba protegiendo a todos nosotros. Valentina no solo me estaba manipulando a mí, habría destruido a toda nuestra familia si tú no hubieras actuado». Carlos tomó las manos de su madre entre las suyas. «Siempre supe que eras una madre fuerte, pero ahora me doy cuenta de que eres mucho más que eso. Eres una mujer extraordinaria que enfrentó a una criminal profesional y ganó. No solo para ti, sino para 4 familias más que ni siquiera conocías». Esa tarde María recibió una llamada que la llenó de una satisfacción profunda. Era doña Carmen Estrada, la señora de Medellín que había perdido su casa. «María», le dijo con voz emocionada, «quería que fueras la primera en saberlo.
Gracias a la evidencia de nuestro caso, acabo de recuperar mi casa. Después de 2 años, finalmente voy a poder volver a mi hogar. Una semana después, María estaba organizando su primera reunión del nuevo grupo de apoyo para adultos mayores que había decidido crear en Santa Elena. El salón de la iglesia estaba lleno de personas de todas las edades que habían venido a escuchar sobre cómo protegerse de estafadores y reconocer señales de manipulación. La lección más importante que aprendí, les dijo María al grupo, es que nunca debemos permitir que nadie nos haga sentir como si nuestra edad fuera una debilidad. Nuestros años son nuestra fortaleza. Nuestra experiencia es nuestro poder. Al final de la reunión, una mujer joven de unos 30 años se acercó a María. Señora Valdés, le dijo, mi abuela está pasando por algo similar con su yerno. Después de escuchar su historia me doy cuenta de que necesitamos actuar. ¿Podría ayudarnos? María sonrió. Por supuesto, querida, eso es exactamente para lo que estoy aquí. 6 meses después, el caso de Valentina Morales había inspirado cambios en las leyes estatales sobre protección de adultos mayores. María había sido invitada a hablar en conferencias en 3 ciudades diferentes. Y su historia había aparecido en periódicos nacionales como un ejemplo de resistencia y sabiduría. Pero para María, la verdadera medida de su triunfo no estaba en el reconocimiento público o en los cambios legales. Estaba en las tardes tranquilas en su jardín, rodeada de las rosas que había cuidado durante décadas, sabiendo que había protegido no solo su propio hogar, sino el hogar y la dignidad de muchas otras personas. Una noche mientras regaba sus flores bajo las estrellas, María pensó en Roberto y en cómo se habría sentido orgulloso de ver que la mujer con la que se había casado hacía tantos años, había encontrado la fuerza para enfrentar el desafío más grande de su vida y salir victoriosa. Valentina había pensado que podría aprovecharse de una vieja vulnerable. Lo que había encontrado, en cambio, era una mujer que había pasado 68 años acumulando sabiduría, fortaleza, y la determinación inquebrantable que viene de una vida vivida con propósito y dignidad. Y esa, María sabía, era una lección que Valentina nunca olvidaría. La historia de María Esperanza Valdés se había convertido en algo más que un relato personal de triunfo. Se había convertido en un recordatorio poderoso de que la edad no es una limitación, sino una acumulación de experiencia y sabiduría que, cuando se combina con determinación y coraje, puede vencer cualquier adversidad. En Santa Elena, cada vez que alguien menciona el nombre de María Valdés, la gente sonríe y recuerda que nunca hay que subestimar el poder de una mujer que ha vivido lo suficiente para saber exactamente quién es, y por qué vale la pena luchar. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.